Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Y yo me pequé otro enfriamiento la otra noche volviendo del ensayo de la banda. Un enfriamiento de esos que uno dice, bueno, a ver, Julito, si vos sabés que volvés caminando después de bajar el colectivo a las 11 y pico de la noche, tenés que ir abrigado. Honestamente, estaba abrigado, pero tengo la garganta, no con dolor ni mucho menos, pero esa típica ronquera de haberte agarrado. Claro, que pasa que un tipo inconsciente no se fija, por ejemplo, en cómo va el pronóstico a esa hora y de qué manera la temperatura estaba agrediendo poco menos que el caminar en una sierra, que por suerte no había viento, pero que se notaba. Tengo esta linternita, que alguna vez no sé si se las mostré, que es una vincha, ¿no? Esta viene acá, ahora parezco un extraterrestre con el tercer ojo ahí abierto. Bueno, me la pongo, por supuesto, porque hay partes de la sierra en la que la iluminación no es muy buena, especialmente cuando estoy llegando a casa. Entonces, la linterna me permite de pronto ir viendo dónde piso, para no pegarme el típico porrazo, como decimos acá, por no estar viendo por donde uno camina. Y yo dije, ahí me di cuenta del frío que hacía. Era una humareda el vapor que salía, ¿no? Cada vez que respiraba, que incluso me dificultaba porque la linternita viene acá apuntando al piso y era una nube blanca que se formaba delante mío. Yo dije, ¿qué es esto? Claro, después me enteré por un amigo, me dice, che, ¿volviste a final de la noche, a cierre, te quedaste marcado? No, digo, volví, tomé el colectivo. Uy, dice el frío que has pasado. Le digo, sí, mirá, como frío sentí bastante, por cierto. Estoy abrigadito, sí, estaba haciendo en ese momento una sensación de casi más de 3 grados bajo cero y yo venía caminando lo más tranquilo. Pero bueno, respirar el aire frío evidentemente creó un poquito de dificultad en mi pobre gargantita, que además, bueno, está un tanto forzadita de un tiempo a esta parte. Convengamos que estoy hecho un charlatán de quinta. Entonces, entre la llamada, los Zooms y todos esos bellísimos encuentros y charlas que tengo con amigos de todas partes del mundo, especialmente dedicados a los temas bueno, que conforman este humilde canal, ¿no? Y claro, y uno también tiene que ser consciente. Para un poco. ¿Y cómo cree que pare? No puedo, ni quiero tampoco. Entonces me cuido. Cuanto menos pierdo tiempo hablando tonterías, mejor. Pero bueno, soy un experto en hablar tonterías. Así que me prendo en cada cuestión, discusión o historia que me da la posibilidad de poder crear alguna opinión o dar alguna idea, qué sé yo, no sé. Bueno, uno es así, ya está. Así que yo me escucha medio ronquito, no se preocupen, esto seguramente va a pasar. Y si no pasa, quedaré mudo, aprenderé el lenguaje de señas y empezaré a hacer los videos con lenguaje de señas. Van a tener que hacer un sacrificio junto conmigo. No, mentira. Mira si se lo creen. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo que todavía hay historia por este lado. Por lo menos mi pobre garganta viene soportando ya unos cuantos añitos, ¿no? De actividad y en algunos casos bastante comprometida. Más que nada en la época que me tocaba justamente las carreras de automovilismo. Ya que estamos en La vida va sobre ruedas y parece que ha- no sé, ha aprendido esta posibilidad de que yo pueda contar algunas anécdotas, ¿no? Que tengan que ver con las ruedas. Tengo tema, tengo tema dentro de todo esto de la vida va sobre ruedas, porque, bueno, porque una gran porción de mi vida, al menos a partir de las décadas del 80, principios del 80, que fue cuando ingresó el cangrejo trotamundos a mi vida, la primer rodante importante, después se incorporó el Caracol, como le llamábamos, que era el equipo móvil, ahí estaba todo el equipo de video, etcétera, etcétera, y era mi oficina móvil. A partir de ahí, bueno, una gran porción de mi vida estuvo absolutamente relacionada con esto de estar en una casa rodante, por supuesto. Eso ha creado anécdotas maravillosas, como, bueno, pasó lo del otro día, que no era precisamente con la rodante, pero era con Blanquita, que así la llamábamos a nuestra combi, que era la que llevaba al arrastre, digamos, el Amancay, que era la casa rodante en la que yo tenía instalado mi estudio de video. Porque lógicamente trabajando en ruta uno tiene que tener el equipo armado. Y en aquella época las máquinas eran importantes. Yo tenía un equipo de edición JVC BR 8600
que son caseteras importantes, convengamos, son grandes, pesadas, etcétera, y requerían más espacio. Hoy día con una computadora, una notebook, como he trabajado durante todos estos años, el espacio, digamos, dedicado a lo que puede ser la realización en cuanto a cuestiones técnicas está limitadísimo a cosas muy pequeñas, muy compactas, muy digitales, como deben ser. O sea que uno necesita ni más que ni menos que agradecer, por suerte, toda la tecnología digital que impidió que tuviéramos que seguir cargando equipo, equipo y equipo. Que dicho sea de paso me acompaña, pero ahora está como un recurso de museo, que en algún momento seguramente va a pasar algo, la voy a donar porque ya no tienen reparación, ya han llegado a un punto en que no existen repuestos, a pesar de mis contactos con Japón, con gente amiga de acá de Argentina, que son los distribuidores JBC, la Japanese Victor Company, que eso significa JBC, por ahí alguno no lo sabía. Pero bueno, ya eso está fuera de fábrica, digamos, ya no existe una línea de construcción de cabezales, pin roller y todo lo que uno necesita para una máquina de estas características. Y por otro lado, ya editar en digital con una casetera que a mí me permite, en estos últimos programas de Somos NTC, ya estoy mostrando material que, claro, no tiene una calidad, pero bueno, son tercera generación de VHS y vienen de la década del 80. Se han, digamos, aguantado en una caja, muchas veces con honguitos que hay que pasar y limpiar la cinta, bueno, y después limpiar la casetera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto, no me quiero ir de tema porque siempre me voy, Julio. Bueno, este, todo tiene que ver con una etapa de mi vida muy importante, que fue cuando la vida sobre ruedas era un poco menos que la prioridad, ¿no? Y por otro lado, el conocer personajes de las ruedas que tienen que ver con quienes incluso han constituido una figura de ídolos, no solamente para algunos argentinos fanáticos, sino y fundamentalmente en el resto del mundo. Yo en el año 95, 1995, fui convocado por Centro de Producciones Avanzadas, CPA, una empresa de Buenos Aires, para hacer cámara aquí en Mar del Plata en los Juegos Panamericanos. Fue un momento muy intenso, muy maravilloso. Me tocó hacer el hockey sobre césped, estaba surgiendo una enorme movida al respecto y encima, bueno, las chicas y los muchachos salen en punta en todo esto como ganadores de los Panamericanos, para lo cual fue un impacto. Y a mí me toca hacer cámara. En pleno, digamos, convocatoria de trabajo, nos dicen, bueno, si alguno de nosotros, marplatenses, porque la mayoría del equipo era marplatense, teníamos intenciones de participar en Buenos Aires en la Fórmula 1. Yo abrí los ojazos como diciendo, opa, ¿qué es esto? En ese momento vivía en la casa rodante con quien fuera mi mujer, mi amada Karin, con bebé. ¿Cuál era el bebé? Julián, que había nacido en el 93, estoy hablando del año 95, tenía 2 añitos. Un gordo rubio hermosísimo, que la verdad, nada, ya está. No voy a hablar porque se me llena la barba de babita. Y uno vivía en estado de calle. Había estado parando, me acuerdo, en la casa de unos gitanos, a expensas de quién era su portero, su encargado, que después recibió una reprimenda por parte de los dueños reales de la casa, porque me hizo entrar en el parque, en la parte de atrás, porque estaba en plena calle. Y estaba complicado, por supuesto, eran 2 vehículos. Mi ex mujer no manejaba, así que yo cada vez que movía uno, después volvía en bicicleta y movía el otro, y así iba estacionando en distintos lugares. Bueno, en este caso era un barrio bastante, digamos, residencial en el sentido de la palabra, casas muy costosas. Y el Caradura se mandó ahí, por supuesto, denuncia de vecinos, quiénes son estos vagos que están haciendo, bla, 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 bla. Eterna historia de cuando entras con una casa rodante a un lugar, te instalás mínimamente, por lo menos por un par de días. Y bueno, yo estaba invitado, incluso tenía la electricidad provista por un excelente amigo que tenía ahí cerquita, que era un inmobiliario de acá de Mar del Plata, que era una especie de tío de mi cuñado. Entonces había trabajado mucho con él y dijo, no, a ver, tu hermana y
la familia no pueden estar, estaciona enfrente a mi casa. Pero bueno, empezó a tener problemas, a pelearse con los vecinos, hasta que ocurrió esto de parar en lo del gitano. Como gitanos, lógicamente. Bueno, ¿qué se me ocurrió? Ponerle la antecarpa a la casita rodante, la tráiler, para poder ampliar el espacio. Y eso no le gustó a los gitanos porque decía que parecía una carpa de gitanos. Fue muy gracioso. Me empezaron a apretar a este pobre hombre. Y el hombre me decía, ay Julio, me van a echar de acá, yo no sé qué hacer con vos, te quiero ayudar, sos un muchacho maravilloso, pero viste, encima con un bebé, viste, estaban todos muy conmocionados. La cuestión es que un vecino de ahí, a una cuadra y pico, hermano de una chica que yo había conocido en la época de la Guardia del Mar, y él me reconocía de esa época, ¿no? Guardia del Mar es uno de los grupos de acá de Mar del Plata que generalmente acompañan los desfiles. Son unas chicas hermosísimas, vestidas al estilo yankee, con su gorrito, todas con sus este, saquitos rojos. No, unas bellezas. Y después, bueno, un grupo de muchachos que hacen malabarismo, etcétera, etcétera. Algún día tal vez muestre algunas imágenes, porque tengo material en NTC justamente de eso también, que no tengo yo en NTC. Bueno, no importa, no entremos en otra historia. Y estaciono los vehículos ahí. Entonces me permitió de pronto tener una cierta calma. Pero había un problema, que si no había trabajo, estábamos hablando, después de la hiperinflación acá en Argentina, la cosa se puso complicada. Y yo estaba en ese momento como voluntario de Cruz Roja me permitía obtener de pronto pañales para el chiquito, comida, pero era una situación realmente deplorable. No había forma de poder conseguir trabajos importantes. Yo ya había tenido que cerrar el Instituto Niepce. La teleproductora había quedado limitada, ya digo, a un estudio móvil en una casa rodante. Se estaban complicando las cosas. Y aparece un gran amigo, José Luis Vitoff, padre de uno de los técnicos aquí en Mar del Plata, del equipo móvil con el que normalmente tengo algunas tareas también, mi querido Martín. Bueno, el papá, José Luis, un tipazo, me buscó hasta que me encontró, porque yo estaba, ya les digo, metido en un garage, ya no estaba en la calle, pero no se notaba la trompa, no se veía, y había habido una convocatoria de esta empresa de camarógrafos marplatenses. Y él sabía que yo estaba en estado de necesidad, eso lo agradezco incluso públicamente porque este hombre me tira una mano enorme, me conecta con Centro Producciones Avanzadas, que era el primer móvil de televisión digital de la República Argentina, uno de los primeros de Latinoamérica, un equipo de excelencia, por lo cual ese equipo se contrata para hacer la Fórmula 1. Redondeo la historia que luego de los Panamericanos nos invitan a los cámaras de Mar del Plata, así que algunos teníamos intenciones de ir. Bueno, Pablito Díaz, de Canal 10, y un servidor levantan la patita y dicen, vamos. Y ahí aparecemos, ¿no? Hacemos la primera presentación oficial en automovilismo profesional en Fórmula 1. Yo digo, si no arranqué de arriba, che, la verdad, qué privilegio, pero a la vez que quickie, ¿no? Porque es una responsabilidad enorme. Yo recuerdo que en un momento dado el director Coco Acosta, uno de los tres directores, en realidad había un director de línea absoluto que era él, y después había dos directores que trabajaban en los sistemas de backups, porque existe una cámara oficial de transmisión y después existen las cámaras de segundo plano, que son las que están grabando constantemente, para repeticiones, para transmisiones extra que salen por otros canales, no por el oficial de aire. En un momento dado el director te dice, bueno chicos, vamos a salir en transmisión, les deseo lo mejor, adelante, cálmense, está todo en orden. Les aviso que en este momento tenemos conexión con alrededor de 900 y pico de millones de personas a nivel mundial. ¿Cómo? Sí, porque la transmisión se manda a satélite y de ahí te la bajan y cada vez que confirman. Ah, bueno. Estás casi para 1.000 millones de personas. Más vale que haga foco, Julito. Uno de esos momentos que no se te borra nunca más, porque vos decís, "Uy, ¿por qué se mueve la cámara, Julio? Porque estoy temblando y no por frío, estoy temblando por lo que significa la responsabilidad". Fue un momento mágico, honestamente. Yo ya había hecho acá en Mar del Plata un programa con NTC que se llamaba Desde Boxes, con el amigo Filippi, me acuerdo.
Y íbamos al autódromo y hacíamos las notas y todo. Fue mi debut de pronto dentro de lo que era un sistema automovilístico y la producción completa la hacíamos técnicamente con NTC, naturalmente. Ahora, el punto era que con el tiempo los programas, por cuestiones de moneda, el canal empezó a cobrar, empezó a requerir, porque al principio nosotros poníamos la programación gratuita, éramos la única y primera productora que tuvo el canal de cable de acá de Mar del Plata, y trabajábamos gratis, entre comillas, porque primero no nos podían o no nos querían, no sé, pagar. Entonces nos cambiaban por el horario, nosotros vendíamos publicidad y con eso, digamos que sobrevivíamos. Pero lógicamente, el cable eran pocos. Yo me acuerdo cuando entré había 35 abonados. 35 abonados. Podías decir que estabas en un café transmitiendo con un televisor, porque y cuando nos echaron del cable ya estaba alrededor de los 60.000, 50 y pico mil, no me acuerdo bien el número, pero eran más de 50.000. Habíamos logrado con el canal 9 de CCTV también empujar un poquito, porque era televisión local y pasábamos cosas que les interesa a la gente del lugar. O sea, en el interior de este país, y no sé si sucede en otros países, ustedes me darán el comentario, Buenos Aires, la capital federal, tiene los canales de televisión de aire más importantes. Y a partir de ahí también había muchos canales de cable, entre ellos Cablevisión era el primero. Y nosotros empezamos a empujar a Cámara de Plata, pero lógico, de Buenos Aires ellos transmiten el accidente de tránsito que hubo en la General Paz, por ejemplo, una de las avenidas de circunvalación más importantes. ¿Y a mí qué me importa? Está bien. Sí, pobre gente, tuvo un accidente, pero viste, a mí no me modifica la vida. Hay embotellamientos en tal... Si yo no voy a circular por ahí. Es localista, pero transmitida a nivel nacional, con este sistema corporativo en el que los canales normalmente recibían la señal. Bueno, acá en Mar del Plata el Canal 8 recibía Telefe. Hoy día es Telefe, se acabó el Canal 8. Está simbólico como Canal 8, pero en realidad es una repetidora de Buenos Aires. Y eso nos daba mucha bronca a los marplatenses, y más aquellos que hacíamos teleproducción independiente, que era la idea para bajar. Yo he llegado a tener hasta la ambición de hacer programas de ficción, he escrito guiones de programas de ficción, como Verde Arena, El Loco de los Médanos, que cuenta la historia de don Carlos Gesell, el hijo de Silvio Gesell, que tanto repito en los programas de economía natural. Tristemente, nunca tuvimos cabida. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero por lo menos déjame trabajar en lo mío, tener un poco de respeto por las cosas que hacemos. En Mar del Plata hay una movida extraordinaria desde el punto de vista artístico-cultural. Hemos, por eso yo voy a seguir compartiendo con ustedes en Somos NTC muchísimo material que tenemos de música, incluso hasta obras de teatro, óperas, ballets, música clásica de todos los colores, o sea, porque seguíamos en las actividades del Teatro Auditorium, que es el más importante acá en Mar del Plata, junto con el Teatro Colón, y hacíamos casi todos los recitales que nos invitaban porque éramos la única camarita, porque los otros canales, como eran repetidas de Buenos Aires, no le interesaba la cuestión local. Pero bueno, no quiero adentrarme en el tema NTC porque me toca el corazón, me toca el alma. Es el motivo de mi inserción hoy dentro de medios, porque para mí fue la escuela en todo el sentido de la palabra, no solamente en el sentido de enseñar a otros con toda humildad y un caradurismo enorme, porque yo nunca fui profesor de esto, y por supuesto todo venía de un descubrimiento. Acá se hacían las cosas y descubríamos, a medida que íbamos caminando nos dábamos cuenta cómo venía el camino. Fue una época de mucho pionerismo y yo me siento orgulloso, honestamente, y con toda la insoberbia que ustedes se les puede imaginar, o inmodestia, que mejor dicho, este, yo me siento orgulloso de esa época. Trazamos caminos. Y en el instituto tuvimos 5.000 egresados, muchos de ellos repartidos incluso a nivel mundial, trabajando con el certificado del Instituto NIEPSE como prueba de que habían estudiado en Argentina, lo cual es maravilloso. Es dejar herencia, mínimamente fue uno de los motivos también de la locura maravillosa que me permitió volver a esta vida de nuevo y encontrarme con que esas pequeñas misiones que uno se iba tomando como objetivo daban frutos y los frutos realmente fueron maravillosos. Yo sigo insistiendo, para mí fue una época de enorme orgullo, que arrancó en el año 1975 con la primera academia que hicimos aquí en Mar del Plata, con la empresa Click Centro Fotográfico, y culminó a partir de 1979 a 1992 con lo que fue el Instituto NIEPSE, creador de lo que hoy es NTC Teleproductor Independiente, que soy yo.
Soy el único que quedó, digamos, en acción con eso. Pero la teleproductora sigue. El simbolito del NTC sigue estando ahí. Y es un orgullito. Pero en la época que a mí me convidan, bueno, vamos al tema, Julio. Sí, Julito, perdón. Bueno, no discutas con vos. Ok, bueno. Me convidan a ir a Buenos Aires a hacer la Fórmula 1. Algo que, a ver, yo entendí, por haber estado en ese lugar, el increíble monstruo que significaba la organización de esa extraordinaria fórmula. La tecnología que se utilizaba, eh, los riesgos económicos que se corrían, las enormes inversiones a la vista nada más que habían, era algo monstruoso, era algo que no se puede explicar. Es algo que se siente, que uno lo ve y dice, wow, ¿qué es esto? Y no es precisamente un circo romano, ni mucho menos. Era en ese momento, y hoy ya es solamente tener en cuenta cómo son las tecnologías de los coches y bueno, ya está, cerrar la bocota. Es algo que supera cualquier límite de imaginación y son millones y millones y millones de dólares que corren ahí. Realmente es poco menos que apasionante todo eso. Bueno, a mí me toca llegar como peludo de otro costal, ¿no? ¿Dónde estoy? El equipo original era 35 cámaras. 35 cámaras en un autódromo, hay que ponerlas, de las cuales 15, 16 éramos cámara de línea, o sea, los que salíamos en vivo, y después los demás eran todas las cámaras que yo llamo de backup, que se llaman, de backup, que hacen, digamos, la apoyatura y están siempre más atentas, o siguen un coche en particular, por ejemplo, había que seguir la Ferrari, y a referencia de la Ferrari, viene este capítulo anecdótico de La vida va sobre ruedas, porque uno entiende que esos tipos que van montados en esas ruedas son, no sé, un poco menos, o una mezcla de kamikaze, como eran los pilotos suicidas en la época de Japón, de la guerra, o realmente son tipos que no sé, desde los reflejos, la preparación, el entrenamiento, qué sé yo, son muy especiales. Y había uno en particular que venía trayendo los blasones de campeonato, y no era ni más ni menos que Michael Schumacher. Y acá empieza a contarse la historia. Yo hacía la cámara 14, que estaba en La Horquilla, aquellos que conocen en Buenos Aires el autódromo. En ese momento estábamos transmitiendo junto con el equipo Carburando, y cámaras que se introducían de pronto para ampliar el equipo. Nuestro equipo móvil sale a reforzar el equipo Mundo Show, que era el equipo de Carburando, que eso es vivir sobre ruedas, porque se la pasan viajando los chicos por todo el país, y a mí me pasó también tener que hacer viajes de pronto de una punta a la otra del país. Lo hemos, no sé, habré dado 20 vueltas a este país, entre ómnibus, entre viajar en el móvil o como fuere, pero en general las distancias se recorrían en vehículos. Y eran muchas horas, a las cuales yo les agregaba que vivía sobre ruedas en un ómnibus que iba de Mar del Plata a Buenos Aires, Buenos Aires, Mar del Plata, porque yo no vivía en Buenos Aires, que es donde está la central de todo esto. Y en este caso estoy hablando del autódromo de la ciudad de Buenos Aires, donde se desarrollaba la Fórmula 1. La excepcionalidad de estos señores, tremendos pilotos, tremendos profesionales, a veces contrastaba con la actitud que tenían para con la gente. Porque uno cree que son un poco menos que semidioses, y yo me imagino que los admiradores, decir Schumacher, que ahora tristemente está postrado luego de su accidente esquiando, pero sigue su hijo, en este momento, la tradición paterna, y es uno de los actuales corredores de Fórmula 1, supongo, porque la última noticia que tenía es que estaba corriendo. Bueno, la cuestión es que yo estaba en mi cámara, en la horquilla, y veamos muy temprano, pero muy temprano, porque había que preparar, especialmente los días de prueba. Las carreras eran jueves, viernes, sábado y domingo la final, pero entre jueves, viernes y sábado se hacían pruebas de clasificación, horarias, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, había que estar en la cámara, pero nos mandaban a las 8 de la mañana.
Y estábamos hablando de invierno, lo cual hacía bastante fresco. ¿Cómo me tienen con el correíto? Ustedes están escuchando y atrás, entran uno atrás del otro, los WhatsApp y todo eso. Qué hermoso. Un beso para todos los que siempre se ocupan de preguntarme cosas, volviéndome loquísimamente bien. Pero bueno, es así. Tin, 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 me olvidé de apagarlo, así que bueno, disculpen el ruidito extra. La cosa es que una de las mañanas vemos entre los chicos que estaban haciendo backup, éramos tres, si no me acuerdo mal, estábamos tomando unos mates, este, y vemos un tipo que viene corriendo por lo que era la recta opuesta. Una mañana bastante gris, neblinosa, fría, y el tipo venía, ta, 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 ta. ¿Quién es este? ¿Viste? Entonces yo voy con la cámara y apunto. ¿Quién era otro? Que el propio Schumacher. ¿Y el tipo qué hacía? Se pegaba la vuelta al autódromo para ir chusmeando dónde iba a pasar con el coche. Chusmeando es una forma argentina, para los que no lo son, de decir, va tomando cuenta, va observando y tomando nota mental de que acá hay un pequeño desnivel, hay que tener cuidado, esta curva de tal CR. O sea, los tipos eran verdaderos fanáticos y profesionales de hasta la médula, ¿no? Y a uno de los chicos que estaba conmigo, cuando él viene, teníamos un préstamo de leca, que son como unas piedritas, que cuando el coche despista se entierra ahí y evita que muchas veces se pegue a 300 kilómetros por hora contra las gomas de seguridad, que son las que nos separan del golpe. O sea, yo estoy en un mangrullo, que es una especie de construcción hecha con caños, a una altura X, en general eran 3 4 metros cuando era muy alto, y de 1 a 2 cuando era más o menos bajo. En ese momento tenía un mangrullo de 2 metros. Le decimos mangrullo porque así se le llamaba a los que las campañas que hacían los ejércitos contra los aborígenes en este país. Armaban unas torres impresionantes con el vigía y eso se le llamaba mangrullo. Esa es la tecnología, digamos, de palabra que uno utiliza y la terminología. ¿Qué dice tecnología? No, terminología. Entonces, bueno, lo bautizamos mangrullo y quedó como mangrullo. Porque algunos parecían un verdadero mangrullo. ¿No? Había una torre ahí y había que subir. Yo que sufría de vértigo, peor todavía. Pero bueno, no importa. Eso eran cosas superables. La cosa que el loco que estaba al lado mío, que estaba con el mate en la mano, dice: ¡Hey! ¡Schumacher! ¡Mate! Nos lo quedamos mirando como diciendo: ¿este qué le dio? Y Schumacher para. Mira. ¡Mate! Grita. Yeah, mate, come here, le decía de otro que más o menos chapuceaba en inglés. Y el tipo, ni lerdo ni perezoso, atravesó la leca, o sea, el campo ese de piedritas, y se acercó. ¡Fo! ¡Mate! Ah, y este otro le sirve un mate y le da. Bueno, bueno, mate, famoso, no sé cómo dijo mate. Y ahí quedó. Entonces empezó una charla. Se acercó, lo saludamos, nos saludó, muy amable, muy amable. A pesar de que tenía la fama de un tipo, no, bueno, esa es la fama que por ahí se hacen ante las cámaras de prensa. Nosotros éramos los tipos que lo mostrábamos en la pista, que estábamos ahí acubachaditos, esperando que nos tocara el turno de que los coches salieran a la pista y ya desde temprano atentos a nuestra tarea, ajustes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con una bondad maravillosa, este muchacho se acerca y habrá estado 10 minutos, tiempo suficiente como para que lo invitáramos, si al día siguiente volvía a pegar la vuelta, que acá tenía un grupo de amigos que estaba dispuesto a compartir un mate con él, porque se tomó unos cuantos, le da claro, mate amargo encima. Y creo yo, nunca tuve el antecedente y ni lo puedo ratificar, si no fue la primera vez en su vida que el tipo tomó un mate como bebida, infusión argentina, ¿no? Única, tradicional. ¡Wow! Bueno, chao amigos, le deseamos suerte. Por supuesto, en la clasificación el tipo en punta con la Ferrari, ¿no? Como corresponde. Pero, y al recibir la invitación de volver a pasar un momento así agradable, compartir, entonces él dice: Yo trae, ¿cómo? Aún,
facturas, le dice uno de los muchachos, ¿no? Sí, esa, factura. ¿Eh? Y al día siguiente, luego de pegar su vuelta trotando, no viene que el tipo se viene con una bandejita de facturas. ¿Cómo las consiguió? Nunca lo supimos. Porque yo no sé si dentro de su ámbito seguramente habrá dicho a un colaborador, yo no sé cuánto, anda a comprarme una docena de facturas en alemán. Porque en realidad él hablaba inglés, pero origen alemán, lógicamente. Y esta vez se quedó un rato más. Pasó por encima de las gomas y empezamos con comentarios. Uno de los chicos traducía, contaba un poco de su cuestión, de lo que significaba para él la forma. Se soltó de una manera tal que era muy emocionante de pronto ver un ídolo de estas características, como un ser humano, como cualquiera de nosotros, que se encuentra como si hubiera una amistad que evidentemente no existía desde el punto de vista de la perdurabilidad del tiempo. Incluso todos nosotros estábamos debutando en esa categoría tan importante, porque recién volví a la Argentina después de unos años en la que había abandonado a la República como uno de los circuitos. De hecho, se iniciaba en general el circuito entre Brasil y Argentina para hacer todo lo que era la ronda de lo que es la Fórmula 1 mundial, ¿no es cierto? Pero era apasionante ver lo que para él eran las ruedas, porque parangonando nuestro querido programita, él vivía sobre ruedas, porque no solamente eran las carreras, eran todas las pruebas, los entrenamientos, y así muy rápidamente, incluso desprolijamente, porque se mezclaban preguntas que por supuesto todos le dábamos como opción de que nos explicara algunas cuestiones que teníamos el privilegio de estar con el campeón, no era cualquiera. Y un tipo que llevaba a su cargo, yo creo que una de las escuderías, al menos en ese momento, líderes. Acá en Argentina, de 10 argentinos, 8 eran fanáticos de Ferrari. Y estábamos ahí frente al número 1 de Ferrari. O sea, y él se sintió, cuando se despidió, por supuesto, nos dimos un abrazo. Fue un momento muy lindo. Tenía una especie, esto lo aclaro, tenía una radio él consigo. La radio la terminó apagando porque lo tenían loco. Él no llegaba de la famosa carrerita que hacía, no llegaba. Y estaban todos enloquecidos. Así que en un momento dado pasó un coche de seguridad buscándolo y no lo encontraban. ¿Dónde está? Y su imagen estaba del otro lado, en un mangrullo, sentado ahí, poco menos que invisible, tomando mate con los camarógrafos y asistentes, una cosa de loco. Realmente fue maravilloso ese momento. Y él se soltó porque estaba hablando con un grupo de muchachos que se notaba que teníamos no solamente una admiración para con él como corredor, sino que nos apasionaba el automovilismo. Es una cuestión de pronto de decir, bueno, qué sé yo, a ver, yo no puedo menos que sentir algo ante esa cuestión de tecnología aplicada a un vehículo monoplaza en el que el tipo va sentado ahí como un piloto de prueba de avión a 200, 300 kilómetros por hora. Es una cosa fundamentalmente bestial para lo que significa de pronto un tipo que puede manejar un coche de ciudad, que ya yendo a 100 kilómetros por hora uno siente la velocidad, pongan 200 kilómetros más esa velocidad y se dan cuenta. Y encima en una pista en la que están todos contra todos, bueno, ya está. Tremendo. Así que el tipo se soltó de tal manera que hasta en algunos momentos hasta observamos que se emocionaba contando lo que para él significaba haber llegado donde llegó y estar precisamente encabezando con Ferrari el campeonato, que ya arrancaba, ya venía desde el anterior, pero ahora venía una nueva etapa en la cual arrancaban sus sueños, sus ilusiones, las cuestiones de familia. Fue una cosa que yo lamento que en esa época no teníamos un teléfono como tenemos hoy día para ponerlo ahí y grabarlo. Y es más, yo creo que si hubiéramos tenido una cámara, él no se hubiera soltado como se soltó, porque todavía tenía que mantener una cierta hegemonía de pronto de figura. Y supongo que por una cuestión de pudor tampoco no sabría cuál iba a ser el destino final de esas imágenes. Yo creo que no se habría soltado como se soltó. Así que dentro de lo que es nuestra visión de vivir sobre ruedas, me pareció lindo hoy comentar esto con ustedes, porque esa gente vive
absolutamente su vida sobre ruedas, se juega la vida sobre ruedas y en muchos casos la pierde, como ha pasado con tremendos accidentes en lo que hubo enormes ídolos, ni hablar de un Ayrton Senna. Bueno, sería largo mencionar en la historia del automovilismo la cantidad de gente que perdió la vida a través de una pasión. La pasión de las ruedas, la pasión de estar en movimiento y a velocidades que honestamente son sobrehumanas. Hay que tener una capacidad de conducción. Yo ya les conté en su momento a través de uno de los programas mi experiencia con Fangio, cuando estrenó la película el día de su cumpleaños. Y de pronto uno los observa y parecen humanos normales. Si uno no tuviera la opción de poderle, se cruzaría por la calle y se cruzaría con un ser normal, digamos, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Pero son sobrehumanos en lo que significa las capacidades, los reflejos y fundamentalmente la pasión. Fundamentalmente la pasión. Con el gran Schumacher no nos volvimos a encontrar, evidentemente. Sí nos invitó, si quisiéramos conocer el box de Ferrari. Ese año no pudo ser, pero al año siguiente a mí me toca hacer la cámara de la parte alta de boxes. Y tenía acceso, tenía 3 credenciales con las cuales ingresaba, eran 3 molinetes, como se le decía técnicamente. Una credencial para uno, otra credencial para otro y una tercera. Bueno, o sea que nuestras credenciales, esto como anécdota se los tiro también, nosotros mandábamos los datos a partir de la empresa a Inglaterra y la empresa de Bernie Ecclestone se tomaba un mes para enviar el material. Algún día de esto los voy a escanear, tal vez los voy a mostrar, porque realmente las credenciales de Fórmula 1 eran una cosa de loco, venían con hologramas, la foto, por supuesto, todos los datos, habíamos pasado, yo supongo que por todos los servicios, no sé cómo pasé yo, pero fueron momentos muy intensos de pronto, ¿no? Y ahí me toca pasar por el box y bueno, por supuesto, Schumacher no estaba, pero había una autorización con el nombre que yo no sabía. Él nos pidió los datos, de hecho tomó nota, tenía una pequeña libretita que llevaba en un bolsillo, él tomó nota de nuestros datos. Bueno, yo no sé si mis compañeros en algún momento tuvieron ocasión de pasar, pero yo dije, pregunto. Y van a una lista de probables visitantes, ¿y quién estaba ahí? Julito Archet. Jaja, ¿qué me contursi? Y me dejaron entrar al box. Yo no sé cómo, no sé, soy un tipo de palabras, se habrán dado cuenta, pero no encuentro palabras para describir que si ustedes con el dedo pasaban por el piso, el dedo salía limpio. Me hicieron poner, me acuerdo, unos sobre botines, como de plástico, y un guardapolvito. Yo dije, ¿tanto? El nivel de asepsia que había en ese box, en ese vehículo, no sé. Tal vez exagerado, tal vez técnicamente se pueda explicar. Yo no lo puedo explicar. Pero me quedé, no sé, petrificado, poco menos. Acariciar esa chapa, porque era el color rojo típico de Ferrari, pero si ustedes la observaban, tenía como una pintura metálica, impresión metálica como de oro, dorado. Entonces, de acuerdo a cómo veías la luz, de un lado del otro brillaba con destellos dorados. Eso no se ve en general en televisión porque no hay una capacidad técnica tan al detalle, pero cuando la tenés a 10, 20 centímetros y observás esa pintura, esa pulcritud, ay por Dios. Para lo que amamos el automovilismo, y a mí me tocó a partir de esas fechas, me tocaron 20 años trabajando con carburando. En otra última etapa ya no era carburando, era pistas argentinas, que fue entre el 14 y el 2015, que fue cuando ya quedamos fuera de circulación, en particular los más viejitos. Es realmente un momento, una instancia en la que uno aprecia la mecánica que hay a partir de estos vehículos, la tremenda, digamos, precisión milimétrica. Y es poco menos que, no sé, a mí como ocurrencia se me ocurría la NASA. La NASA, donde están los
los astronautas en un estado de asepsia absoluto. Bueno, ese box era eso. Una cosa brutal, honestamente brutal. Y oh, sorpresa que me llevo cuando salgo, ¿quién está en uno de los rincones hablando con uno de los coordinadores? Ni más ni menos que Schumacher. Y yo dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El tipo mira así, ¡oh, oh, amigo! Ni se acordaba mi nombre, por supuesto. Me estrechó la mano, ¡eh! Auto, ¿eh? Y yo, ¿qué querés que te diga, hermano? Por favor, por favor. Para mí es, no sé, no sé, no sé. Es uno de los momentos más lindos que me dio mi profesión. Y el tipo con total humildad volvió a estrecharme la mano, siguió conversando, disculpándose lógicamente. Y yo me fui de ahí con una sensación de decir, wow, privilegio. Yo no sé cuántos, y muchos quizás que están en este momento mirando este video, habrán pensado, por Dios, si hubiera podido estar ahí y tocarla a Ferrari, tocarla, nada más que tocarla. Yo la acariciaba como si fuera, no sé, yo creo que, no quiero ser grosero ni comparativo, pero es algo que que excita, en todo el sentido de la palabra. No se puede considerar ni mucho menos que una obra de arte de la ingeniería, porque no puede haber otra forma de expresarlo. Es una obra de arte. El automovilismo, como verán, me dio oportunidades. Y hay una con la que hoy quisiera cerrar, este, que fue también muy especial, muy especial. Para mí la tengo en el recuerdo de una manera muy particular, porque se trata de uno de los tipos a los que yo he admirado como músico y sigo admirando y lo sigo considerando. De hecho, debajo de toda esta ropa de abrigo que tengo, porque está haciendo bastante frío acá, llevo una remera con su cara. Y no es otro que el querido Papo. Papo Napolitano es para nosotros en Argentina una de las guitarras más grosas, más importantes que existieron. Primitivo guitarrista del que fue Los Gatos, una de las bandas primarias de acá de Argentina, que nacen y provocan el movimiento de rock nacional, o sea, wow. Pero Papo en los últimos años de su historia se empezó a dedicar al automovilismo, ya andaba así haciendo giras con la música, pero se apasionó y había una categoría que eran los B8 de enorme tamaño, no me acuerdo, creo que no eran los 4000, ahora ya me estoy olvidando de algunos detalles técnicos, porque fueron tantas categorías con las que trabajé en 20 años que se me van. Pero bueno, esos bestias eran coches realmente impresionantes, de una velocidad enorme. Era una categoría copiada de Estados Unidos, con motores absolutamente potentes. Potentes en todo el sentido de la palabra, y eran unos mamotretos enormes, carrocería plástica que se montaba por encima de lo que era el chasis, pero eran realmente monstruos. Y este tipo se había dedicado esos años de su vida a correr justamente esa categoría. Y yo ya lo venía viendo. Yo ya habíamos hecho notas con él. Algún día compartiré en NTC uno de los reportajes que hicimos cuando vino acá a Mar del Plata a tocar al Superdomo en un festival de rock enorme que se había armado con bandas que venían de todos lados. Y bueno, en ese momento teníamos el programa Delirio y salimos y bueno, fue un momento mágico. En cámara el tipo ahí hace un montón de payasada como podía haber hecho cualquier loco lindo como era el Papo. Pero fuera de cámara fue una fiesta, nos quedamos charlando, tomando mate, mezclaba cerveza con mate, era cualquiera. Es un tipo extraordinario, y más, de una bonomía, de una nobleza y de una actitud así tan sencilla, tan simple, que admiraba a uno ver eso, porque decía, a ver, vos sos un ídolo, hermano, ¿yo quién soy? Tipo que está con una cámara. Y el tipo te trataba con tanto amor, con tanto respeto, siempre había un abrazo, un beso, bueno, che, a ver cuando nos vemos, y sí, dale. ¿Y cuándo nos vemos? Un día, estando en el Autódromo de Concordia, en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, de acá de Argentina, en la zona que se conoce como Mesopotamia, estábamos en ese autódromo, un autódromo muy bonito, muy grande, muy extenso, y yo iba caminando a mi cámara, me tocaba en ese momento la cámara 2, que era, el autódromo arrancaba con un par de lomitas, llegaba a lo que era la cámara 1 y de ahí giraba a la derecha y había un tramo largo, muy largo, que yo lo tomaba con mi cámara desde la otra punta, yo lo venía trayendo. Teníamos las cámaras de lente largo, las que se llaman las cazadoras.
Y de golpe voy caminando por la pista, despacito, todavía faltaba media hora más o menos para que se abriera la pista, para que los coches empezaran a circular. Y siento atrás mío una moto. Me doy vuelta y quién era otro que el Papo, que venía con su Harley Davidson. Él murió sobre ruedas, murió sobre ruedas, vivía sobre ruedas. Juntos a la par se lo dedica a las dos motos cuando van una al lado de la otra. O sea, su pasión, las ruedas. Y él viajaba. Cuando se iba de autódromo a autódromo, en general viajaba con su moto. Y con una corte de locos lindos que lo seguían a sol y a sombra, por supuesto. ¿Quién no va? Si tenés una moto no lo vas a acompañar a Papo a un autódromo. ¿Qué te pasa? En general, muchos de esos eran autódromos cercanos a la ciudad de Buenos Aires. Pero el tipo también se mandaba, como en este caso Concordia, que no era muy lejos, pero son unos cuantos kilómetros. El tipo fanático de su moto, punto. Y para, porque ya me conocía, ya me veía, yo había hecho notas con él en boxes, en varias ocasiones. En general yo no hacía cámara de boxes, arranqué haciendo en algunas carreras, pero a mí me apasionaba la pista y en general los chicos más jóvenes en ese momento, yo ya no era tan viejo, pero eran los que tenían más posibilidad porque son los que corren, van bien y con la nota, que los cables, que esto, que aquello. Entonces a nosotros nos mandaban a la pista, porque se suponía que éramos los que estábamos después al aire durante toda la carrera y por experiencia, ni más ni menos, yo ya venía con un buen bagaje de tiempo trabajando y entendemos las carreras con un criterio tal vez un poco más profesional en ese momento, qué sé yo. Yo puedo darme el lujo de decir que estuve en el mejor equipo de automovilismo de este país, el equipo estrella de carburante, lo cual a mí, insisto, me hace sentir ese orgullito de haber dicho, bueno, más de ahí no puedo ir más arriba. Arranqué con la Fórmula 1, mirá, sí. Pero no me quiero ir de este momento hermoso que me tocó vivir con este muchacho enorme. Para la moto. Dice, ¿a dónde va, gordo? Oh, Papo. Papo Napolitano, ni más ni menos. El gran violero. Le digo, voy a mi cámara, Papo, está todo bien. Atrás llevaba en el asientito de la moto. Yo no sé si era Barbie, porque de plástico parecía que no era. Pero si yo tuviera que decir el monumento a una mujer rubia, con pantaloncitos cortos, botitas, un físico que, bueno, ya está, no pensemos en eso, no hagamos ningún tipo de locura machista o feminista, pero era un monumento a la mujer, sus pelos rubios, viste, todos los chichos. Se da vuelta y le dice, che, vos, bajate. Entonces la piba lo mira, ¿no? Ay, papo, le digo, como diciendo que me vas a hacer bajar. Dale, que el señor está laburando y yo digo, no, pero papo, no. Va por las pelotitas. Vos bajate y vos subí. La piba, por supuesto, obediente, se baja. Y yo, cuando Papo me mira, no le puedo decir que no. Si yo me hubiera puesto en negativo, por ahí hasta se baja y me pega. No creo. Pero bueno, tenía esas actitudes el tipo. Y estaba totalmente cuerdo, guarda, no nada de alcohol ni cosas raras. Se lo notaba perfectamente en posición humana. Y me tuve que subir a la Harley Davidson de Papo. Por supuesto, el público que estaba ahí, que ya se dio cuenta que él estaba ahí charlando conmigo, yo creo que sin esa alambrada no hubiera tenido la resistencia, yo creo que volteaban la alambrada. Lo que le han gritado a esta pobre criatura, y yo no me imagino cuando nos fuimos nosotros que quedó ahí solita, paradita, sobre sus hermosísimas piernas. Yo creo que, no creo que le haya pasado muy bien, pobrecita, pero el atorrante la idea era, vamos que te llevo, no vas a caminar hasta cuando yo, claro, yo ya había dicho que iba a la cámara tenía por lo menos y 1 kilómetro, fácil. No era tampoco, yo he caminado mucho más en los autódromos, pero no, el tipo quería llevarme. Me subió a la moto y despacito, me acercó a la cámara. Por supuesto, el público, aplauso.
No, era una cosa irreproducible. Claro, sabían quién era, por favor. Yo me bajo, me dice, bueno, dale. Che, digo, papo, a ver si hacemos un podio. O sea, el podio es, ya lo saben muchos de ustedes, es el momento del ganador, uno, dos, tres, primero, segundo y tercero. Ese es el famoso podio donde se premia. Están todos con la botella de champán bañándose mutuamente. Hoy hago podio, gordo, me dice. Uy, dale, dale, dale. Después nos encontramos. Sí, sí, dale, dale, dale. Abrazo. Y ya, y me bajé, pasé, por supuesto, por la alambrada, como correspondía. Había una parte rota, por esa parte nos metíamos y llegué a mi cámara. El tipo, en lugar de pegar la vuelta y volver en contramano a buscar a esta pobre mujercita que estaba parada en el medio de la nada esperando que alguien la venga a buscar. Ese alguien era Papo, ni más ni menos. El tipo no, el tipo siguió por el autódromo siguiendo la mano. O sea que pegó toda la vuelta al autódromo, a la parte de atrás, pegó, 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 pegó. Y recién pasó por delante, porque mi cámara tenía doble posición, tomaba lo que venían de acá, pero enfrente tenía la contrapista. O sea, por acá pasaban para acá y por el otro lado, más arriba, pasaban para el otro lado. Así que yo tenía doble plano en ese momento. Y ahí el tipo recién encaró y yo calculo que la levantó porque hay una callecita que se podía ingresar a la otra mano. Es una, digamos, una calle de escape para los coches cuando tienen algún accidente o los tienen que ir a buscar mecánicamente. Bueno, ahí la debe haber levantado esta piba. Y esta historia terminaría con que Papo, entre pitos, flautas, accidentes y su buen manejo, iba segundo, cuando ya faltaba una vuelta para terminar esa carrera. Yo a veces no sé si sentirme yo culpable o era la gente o qué pasó, pero él sabía que yo estaba en esa cámara, porque me había dejado con la moto. Entonces de golpe venía, pero que apagaba. No iba a llegar a ser primero porque el primero le había sacado una buena ventaja. Y no va el tipo y saca, hace la curva, era precisamente una curva que venía a altísima velocidad, había una recta importante. El tipo saca la mano para saludar a la gente, porque la gente lo venía a hacer. Y claro, vos un pincho de eso le sacás la opción de una mano en manejo, lo cual había como un agujerito en la ventana. Convengamos que no era, en realidad no era como una ventana, era un acrílico, algunos, otros tenían unas barritas así como de cuero, y el tipo, el de él tenía como una sobreventana de acrílico, pues no se usaban vidrios, se usaban acrílicos para ese tipo de vehículo, era todo plástico. Y saca la mano, y cuando saca la mano pierde control del vehículo y hace un trompo. Y yo lo tengo todo en mi cámara. Como diciendo, ¿qué estás haciendo, papo? Por favor, venías segundo. Me habías prometido un podio. Hoy tengo podio, gordo. Podio la. Bueno, se fue. Terminó contra no sé dónde, por supuesto. Ya está, fuiste papo. Y yo no me quedé con la duda. Digo, no, 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 no. Digo, tengo que ver qué le pasó. Porque, qué raro. Está bien, controlar esa bestia con una sola mano, el tipo podría haberlo hecho, pero ¿por qué se fue de la pista? Me apersono en boxes, ya había terminado todo, levantamos las cámaras, etcétera, etcétera. Y me voy al box, al lugar donde se supone que estaba su escudería. Y estaba el papo ahí tomando mate. Y me acerco y le hago así. ¿Qué pasó? Yo sé, gordo. Me la puse, ¿viste? Y ya sé que te la puse. Pero ¿cómo? Venía segundo. ¿Cómo vas a salir a saludar? Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué se te cruzó por la cabeza, hermano? Y esa frase que yo nunca me la voy a olvidar en mi vida. Me mira y me dice, yo me debo a mi público. Y el tipo, como ya venía de fanático, ya está, ya estoy en segundo. Se le ocurrió saludar a su público. No sé, 180 kilómetros por hora agarró esa curva, por supuesto, la bestia esta de B8. ¡Fua! Tremendo, tremendo, tremendo. Ese querido hermano del rock and roll que uno lo tiene y lo lleva en su corazón, porque bueno, sobre ruedas perdió su vida. Tal vez, y no está bien lo que voy a decir, tal vez la mejor muerte, entre comillas, que puede tener un ídolo de semejante calibre. Tremendo ídolo, tremendo. Y un apasionado de las ruedas.
gente que vive sobre ruedas. Insisto, mi tarea de camarógrafo, mi tarea de realizador, me ha dado oportunidades enormes. Hoy solamente quise compartirle algunas de las muchas que tengo, incluso con gente con la que muchos de ustedes no tienen ni idea, porque por ahí no la tienen con un nombre tan famoso. Elegí dos por el carácter, lo anecdótico y el personaje del que se trata, que por supuesto tanto Schumacher como Papo mantenían evidentemente en su corazón esa pasión por los fierros, como le decimos acá, y estar viviendo al filo de la velocidad sobre ruedas. Les agradezco la paciencia. Espero que no les moleste que yo cuente estas cositas, porque dentro de lo que es la temática del programita que hemos armado, intentando llegar un poco a aquello que es la pasión del movimiento, me pareció, no sé, que haber compartido con gente para las cuales las ruedas eran un motivo de su vida, no era otra cosa que una bella excusa para contar mi contacto con esas personas y esa alegría interior que uno siente de haber compartido, de haber abrazado, de haber sentido el afecto de estos tremendos, tremendos ídolos, tanto para una facción como para la otra que le corresponde a su verdadera tarea, ¿no? Uno a nivel mundial con la Fórmula 1 y el otro, bueno, una indirecta a lo que es y fue y será uno de los más grandes músicos del rock argentino. Así que bueno, no es que se me agotaron los temas, ojo, pero a veces quiero salir un poco de la mera tecnología de cómo se vive, de cómo se hace algo en una casa rodante, porque de eso ya he desarrollado mucho. Estoy buscando la pasión, estoy buscando esa historia que refleje que cuando uno inicia el verdadero derrotero que significa vivir, viajar, estar, contener la respiración, arreglar, no sé, todo lo que tenga que ver con algo que se mueve y nos permite llevar esa sensación de movimiento en forma constante, ser los nómades que siempre pudimos ser y muchas veces nos olvidamos de ser. Es sumar un poquito más a que realmente las ruedas se han transformado para muchos en un motivo de vida. Para otros también fue un motivo de su trascendencia. Pero siempre se indica la pasión como el inicio, el desarrollo y la potencia que se necesita para insistir en lo más maravilloso que por lo menos para mí significa vivir sobre ruedas. Les mando el más enorme de los abrazos, el más enorme de los agradecimientos por todos sus aportes, como están entrando de una manera extraordinaria. Yo honestamente me siento no solamente halagado, sino maravillosamente sorprendido de tanta generosidad y de tanto amor hacia mi persona. Y lo quiero agradecer y lo voy a agradecer eternamente. Porque ese es el afecto en acción. Una forma tal vez poco ortodoxa, pero para mí en este momento fundamental para todo lo que voy a enfrentar por delante, y saber que cuento con el apoyo de ustedes es invalorable. Así que bueno, nos encontramos el próximo domingo en esto que sutilmente di en llamar Y la vida va, pero sobre ruedas. Beso gigante, cuídense, bella semana. Las quiero, los amo, los amo. Hasta la próxima. Chao.